Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y es todo lo que tengo. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Eran mías, solo mías. Las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces he rezado de rodillas. Mis amigos se reían, se reían, se reían, se reían. Oh, Ave María, escúchame. Ave María.
sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Tengan todos ustedes un muy buen día en esta nueva jornada que Dios, el Dios de la vida, nos concede vivir. El regalo maravilloso de poder abrir los ojos una vez más y contemplar, primero, que estamos vivos, también, por supuesto, que nuestros seres amados comparten con nosotros el regalo maravilloso de la vida, poder después vernos rodeados de la creación de Dios, en la que se manifiesta claramente, evidentemente, el poder y el amor de un Dios para el cual nada es imposible. Que seamos capaces también de descubrir que estamos rodeados de muchas bendiciones, beneficios, situaciones que son enviadas por Dios para nuestro crecimiento espiritual, para que lo busquemos a Él con todo nuestro corazón y queramos siempre cumplir su santa voluntad. Vamos entonces a iniciar este encuentro en torno a la palabra de Dios, que es luz y guía para nuestros pasos, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, queremos pedirte en esta mañana, por intercesión de la Santísima Virgen María, que era para quien dedicábamos nosotros con amor nuestra primera parte de esta oración, que tengas piedad y misericordia de nosotros, Señor, que nos guíes y que nos ilumines cuando nos llega la duda, la incertidumbre, cuando no sabemos qué camino tomar, cuando somos probados en la fe, cuando se nos hace difícil la convivencia con nuestras hermanas y hermanos, cuando el peso de nuestros pecados, así también como el peso de nuestras dolencias físicas y de nuestras enfermedades, nos van haciendo a veces sucumbir en el camino de la vida. Fortalécenos, Señor, con la gracia de tu amor, cuando la rutina y la monotonía nos va robando la alegría de vivir. Regálanos el entusiasmo que brota de tu Santo Espíritu para nuestras almas, de tal manera que cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestra vida lo recibamos como un regalo especial que proviene de ti. Ayúdanos a hacer presencia tuya para nuestras hermanas y hermanos que pones en nuestro camino, en nuestro caminar diariamente. Ayúdanos, Señor, a poner en ejercicio la fe, la esperanza y el amor que has infundido en nuestros corazones a través del santo sacramento del bautismo, y que nos fortaleces semana tras semana en la celebración de la Santa Eucaristía. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre, que podamos seguir, Señor, acudiendo a ti como la verdadera y la más plena razón de nuestra existencia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este domingo 20 del tiempo ordinario a meditar en torno a la palabra de Dios. Seguimos la lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12. Y ahora nos convoca este pasaje entre los versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega.
¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros meditamos en nuestra vida cristiana y en el mensaje cristiano que las Sagradas Escrituras y la tradición de los apóstoles, en esta que es la única y verdadera iglesia que fundó Cristo nuestro Señor, que es su esposa, que es su cuerpo, podemos percibir generalmente un mensaje muy optimista que proviene del amor de Dios. Descubrimos la presencia de un Jesús lleno de amor y de compasión en los evangelios. Un Jesús que dejaba que su corazón se llenara de la compasión y de la piedad que lo movían luego a sacar del dominio de Satanás a todas estas personas que por las dolencias físicas, también sobre todo por las dolencias espirituales y por el alejamiento de Dios, estaban esclavizadas. Nos encanta encontrar en el Evangelio a un Jesús que abraza a los niños, pone sus manos sobre ellos para bendecirlos, a un Jesús que multiplica los panes para saciar el hambre, a un Jesús que libera a poseídos de los demonios, a un Jesús que acoge a la mujer, que era uno de los seres más aislados y más subvalorados en esa cultura machista y patriarcal del pueblo judío. Nos encanta ver a Jesús en los evangelios hablándonos de la salvación, del amor del Padre, de los misterios del reino de los cielos. Todos nosotros parece que nos quedamos fascinados con esa personalidad de Jesús. Por eso, cuando encontramos un evangelio como el que meditamos el día de hoy, como que no entendemos que de una personalidad tan dulce y tan atractiva como la de Jesús surjan palabras tan duras y desafíos tan fuertes para nosotros, sus discípulos, como lo que nos acaba de decir hoy en su evangelio. Muchos de nosotros, cuando hacemos oración, tenemos la idea o la imagen que el arte religioso nos ha ayudado muchísimo a construir de un Jesús que, como buen pastor, lleva su ovejita sobre su hombro, que la está rescatando de entre los espinos o de un abismo, la está llevando con dulzura. Pero esa imagen tan hermosa en la espiritualidad y que ha dado pie a que se escriban tantos y tantos libros y a que se pinten y se desarrollen tantas obras de arte religiosa que son hermosísimas, pareciera que está muy lejos de lo que nos ofrece Jesús hoy en el Evangelio, cuando nos dice en primer lugar que Él no vino a traer paz, sino división, cuando nos dice también que vino a traer fuego a la tierra y que desea profundamente que ese fuego esté ya ardiendo, cuando nos dice también que no va a haber en nuestras familias paz y armonía, sino división de unos en contra de otros. ¿Cómo entender este mensaje aparentemente tan contrario a el mensaje común que nos ofrece Jesús en su palabra, en sus mensajes, en sus enseñanzas, en su vida misma? Es necesario reconocer en nuestra vida cristiana una tendencia muy dañina que nos sirve para irnos alejando del ideal cristiano que Jesús espera de nosotros
y que al meditarlo nos permite entonces entender más plenamente la razón por la cual Jesús nos está hablando como lo hace hoy. Y esa tendencia, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, es a irnos conformando con nuestra vida tal y como la tenemos. Y no me refiero a un conformismo en relación con lo material, con lo económico, con lo financiero, en el sentido de que si tienes una casa una casa no tan grande, deberías buscar tener una más grande, o que si tienes un carro más viejito, que vayas buscando la manera de conseguir un carro más nuevo. No, no es a esa clase de conformismo al que me refiero yo, y por tanto no es a ese conformismo al que se refiere Jesús en el Evangelio de hoy. El mensaje de Jesús, sobre el cual hacemos eco en esta mañana, se refiere a un tipo de conformismo en el cual nosotros nos vamos como acomodando en nuestra vida cristiana y ya no queremos esforzarnos, no queremos sacrificarnos, no queremos crecer más, no queremos santificarnos. Una vida cristiana guiada por una fe tan débil que no nos permite ser capaces de superar aún las pruebas más pequeñas, que no nos hace sentir el celo pastoral que debería tener cada cristiano católico, cada bautizado, para salir a evangelizar, para atraer a muchos otros a Dios, para convertirse en instrumento de Dios en medio de su familia, en medio de su ambiente, en medio de su vida cotidiana. Muchos cristianos católicos se conforman con su participación en la Santa Misa cada fin de semana. Muchos inclusive ni lo hacen y se conforman y se justifican falsamente pensando que basta con tener la fe con la cual creen que Dios existe y con la cual de vez en cuando se comunican con Dios solo cuando necesitan un favor. Pero no hay en su vida cristiana y en su fe una dinámica, un dinamismo que le permita a este cristiano salir a predicar, a anunciar el nombre de Dios, salir a evangelizar, salir a hacer presente el reino de Dios, el mensaje salvador de Dios en cada lugar donde se encuentre. Nos vamos creando entonces un tipo de Dios a nuestra imagen y semejanza, como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos agrada, como a nosotros nos conviene. Vamos entonces construyéndonos esta imagen de Dios. Ya no estamos nosotros en función de Dios para que seamos nosotros los que hagamos su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, que es lo que decimos en el Padre Nuestro, muchas veces sin saber siquiera qué es lo que estamos pidiéndole a Dios. Nos convertimos en manipuladores de Dios, en manipuladores de una fe que ya no es la que Dios vino a dejarnos en la persona de su Hijo Jesús en su iglesia, sino que nos convertimos en constructores de nuestras propias divinidades y de nuestra propia religión, acomodada a nuestra conveniencia y a nuestra facilidad. Eso es lo que Jesús está denunciando hoy. Eso es lo que contradice el deseo de Jesús, que vino a traer fuego al mundo, al corazón de cada uno de nosotros, a nuestras familias. Muchos de nosotros no estamos ya ardiendo, no ardemos en la fe, no ardemos en el amor de Dios. Estamos simplemente como antorchas humeantes que se están apagando porque no dejamos que el fuego de Dios nos encienda de nuevo el corazón y nos anime en la fe. Y por eso, la realidad que Jesús profetiza en este evangelio de hoy, la encontramos ya presente en muchas de nuestras familias en razón justamente
de la fe. Muchos de nuestros familiares y amigos se han alejado ya y dejaron de ser cristianos para convertirse en anticristos en todas estas sectas fundadas por hombres. Y tú y yo no hacemos nada para que estas personas vuelvan al camino de Dios. Tenemos familias, como dice Jesús, que están ya divididas porque hay poquitos católicos y de esos poquitos católicos hay más poquitos católicos comprometidos y la mayoría son ya ateos prácticos porque no practican ninguna fe ni quieren saber nada de Dios, o porque están ya militando en todas estas sectas demoníacas en las que se enseña un evangelio diferente y con lo cual el demonio va dividiendo y separando cada vez más nuestras familias. Y eso no es lo más triste. Lo más triste es que tú y yo nos vamos conformando con eso y pareciera que ya no sucede nada. Ya no sentimos dolor cuando un hermano, un primo, un sobrino, mi mamá o mi papá, un tío, un buen amigo, etcétera, se alejaron de la iglesia verdadera y están ahorita con el corazón lleno de odio hacia la Santa Iglesia y la Eucaristía, hacia la Virgen María y el Papa, hacia los sacerdotes, etcétera. Nos volvemos nosotros tan conformistas que no hacemos nada y no reaccionamos de ninguna manera hasta que ya es demasiado tarde. Eso es lo que denuncia Jesús hoy y para eso es para lo que nos invita Jesús, a que nos dejemos encender nuevamente de ese fuego de Dios que se nos ofreció en el bautismo, simbolizado en una velita y que muchos de nosotros ya hemos dejado apagar. Nos invita Jesús a dejarnos encender nuevamente a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de los actos de caridad, a través del servicio desinteresado, a través de su santa palabra, a través de una vida de lucha constante contra el pecado, contra las tentaciones. No esperemos a que nos llegue la muerte y a que sea demasiado tarde para dejarnos transformar por este fuego abrasador y purificador que es el amor de Dios. Dejemos que ese fuego de Dios penetre en nuestras vidas y que incendie nuevamente nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ministerios y apostolados, nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia, nuestra sociedad, este mundo que necesita tanto de Dios. Que el fuego del Espíritu Santo encienda nuestros corazones para que ese fuego de Dios, a través de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros corazones, incendie este mundo en el fuego purificador de ese Dios que nos ama inmensamente y que quiere que todos los hombres se salven y lleguen hasta el conocimiento de la verdad. Amén. Habiendo dejado atrás el tema del solo Cristo, que como decíamos en las 4 catequesis anteriores, corresponde a unas enseñanzas de Martín Lutero y de los protestantes, que no son enseñanzas bíblicas ni tampoco cristianas, porque Cristo no está solito, sino que está unido a su iglesia, a la iglesia única que él mismo se formó para sí, y que es su esposa y que es su cuerpo, y que en torno entonces a esta unión de Cristo con su iglesia tenemos la comunión de los santos, tenemos los sacramentos, tenemos a la Santísima Virgen María, la oración de súplica que elevan por nosotros los santos, a lo que nosotros llamamos intercesión, etc. Vamos a pasar entonces ahorita a la cuarta de las solas protestantes. Recuerden que desde el inicio de este bloque de catequesis, cuando decíamos que Martín Lutero fundamentó su movimiento protestante en torno a 5 ideas que después fueron sucediéndose de generación en generación por espacio de estos 5 siglos a cada pastor protestante
y a cada fundador de sus propios changarritos. Hemos venido entonces meditándolos con el fin de desentrañar la mentira protestante y de aclarar toda la confusión que Martín Lutero y su banda por cinco siglos han venido ya causando en la cristiandad, en el cristianismo, con el fin entonces de sacar a la luz las enseñanzas bíblicas y de la tradición de los apóstoles, que sola y exclusivamente se pueden aprender y vivir en la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica. Y ya el primero de los temas que nosotros estudiábamos, que era la sola Escritura, pasando después por la sola gracia, luego llegándonos al tema de la sola presencia de Cristo en nuestra fe. Llegamos entonces ahorita a la cuarta de estas ideas protestantes que se llama la sola fe. Una de las más conocidas por la gran mayoría de los que se hacen protestantes y que en todo lo demás, en la Biblia, en la historia, en la teología, en la fe cristiana, etcétera, son bien ignorantes, bien ignorantes todos ellos, y de toda su ignorancia, lo único que medio conocen es esta llamada sola fe, porque piensan ellos que la fe es lo único que necesitan para salvarse. Y como ya aceptaron a Cristo en su corazón, gloria al Señor, aleluya, ya entonces se creen siempre salvos. Yo ya soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Jehová que me ha salvado. Amén, aleluya. Vamos a mirar en el desarrollo de esta catequesis y de algunas otras cuantas que nos tomarán en lo sucesivo, para ir mirando entonces si es verdad que las Sagradas Escrituras enseñan que la sola fe es necesaria para la salvación, o que basta la sola fe para la salvación. Y vamos entonces a tomar pasajes bíblicos para que sea la palabra de Dios la que nos vaya guiando en relación con este tema tan importante. ¿Son necesarias las obras para la salvación? Además de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor, que es por el que nosotros hemos sido salvados por el amor de Dios Padre, necesitamos también nosotros hacer algo en lo personal. Se tiene que reflejar la salvación de Dios en nuestra vida solamente por la fe o por algo más que la simple fe. Todas estas preguntas tan importantes van a quedar respondidas con la ayuda de Dios a través de estas catequesis, en torno a las cuales vamos a meditar en torno a la santa fe, que en los protestantes es la sola fe. Basta la fe para salvarse. Y es que Martín Lutero, basado en el gran error que él y después de él todos los protestantes han cometido, de interpretar las Sagradas Escrituras por su propia cuenta, según su propia capacidad y conveniencia, utilizó una serie de pasajes fuera de todo contexto bíblico y teológico para fundamentar esta idea que no es de la Biblia, ni de la tradición, ni de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, sino que es una idea exclusivamente suya, inspirada pues por el demonio, ¿cierto? Según la cual el creyente en Cristo no necesita más que su fe para obtener la salvación. En otras palabras, la sola fe era necesaria para la salvación, según don Martín Lutero y después don Calvino, don Zwinglio, don Russell, don Carlos Parán y cada uno de estos hermanos y hermanas que se han tomado la atribución a lo largo de la historia del protestantismo de salirse de la única y verdadera iglesia de Jesús y de fundar ellos su propia iglesita. Si es que se les puede llamar pues iglesitas a estos changarritos, piratas, iglesitas de garaje que existen en cada vecindario de nuestras comunidades. Recordemos que la Santa Biblia prohíbe terminantemente que interpretemos la palabra de Dios de forma personal o privada. Y es interesante resaltar que esta enseñanza de la palabra de Dios no está solamente en nuestras Biblias cristianas católicas, que son las Biblias
verdaderas, las legítimas, las originales, las que vienen desde el principio. Esta enseñanza de las Sagradas Escrituras está también contenida en las Biblias de los hermanos protestantes. Así manipuladas y recortadas como están, así pirateadas como las usan ellos, incluyen esta enseñanza de Dios para todos nosotros, incluyendo pues a ellos también. La única diferencia entre ellos y nosotros es que los protestantes no le prestan atención a la palabra de Dios cuando nos manda esto que nosotros vamos a meditar una vez más. Y es por eso que ellos no son ni evangélicos, ni cristianos, ni creyentes, ni miembros de una iglesia, ni hermanos, nada de eso. Ellos son protestantes, apóstatas, anticristos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, como ya lo hemos meditado en muchas ocasiones. Pero vamos a revisar una vez más qué nos dice la palabra de Dios. También la Reina Valera, que es la que usa la mayoría de los protestantes en todos estos changarritos a los que le ponen nombre de iglesia cristiana, y aún la traducción del Nuevo Mundo, que es la que utiliza una de las sectas más dañinas y más peligrosas que existe, que es la de los testigos de Don Jehová. San Pedro, aquel a quien Cristo escogió como la piedra sobre la cual él mismo Jesús iba a edificar su iglesia, la iglesia de Jesús, nos escribe en su segunda carta, en dos lugares diferentes, una enseñanza fundamental para el verdadero cristiano. La enseñanza en torno a la cual nosotros no podemos interpretar las Sagradas Escrituras de manera privada y personal. En paisa, no podemos nosotros utilizar la Biblia como nos dé la gana. No podemos interpretarla según como nuestros intereses y nuestra conveniencia nos mueva a hacerlo, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 20 hasta el capítulo 2, versículo 3. Ya la hemos meditado antes en el inicio de este bloque de catequesis en torno a las solas protestantes, pero se hace necesario, al adentrarnos en este nuevo tema en torno a la sola fe, meditar una vez más estos dos pasajes que son la base fundamental de la correcta interpretación bíblica. Nuevamente, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hasta el capítulo 2, versículo 3. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Yo no sé qué parte de eso no entienden los protestantes, los pastores sobre todo. No sé qué parte de tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, no son capaces ellos de entender. Tanto les ciega el demonio sus ojos y su entendimiento, que pasan por alto esta enseñanza fundamental para el verdadero cristiano. ¿Por qué no se puede interpretar ninguna profecía de la Escritura por cuenta propia? Nos dice San Pedro, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros como cristianos católicos, como cristianos verdaderos, no podemos interpretar las Sagradas Escrituras por cuenta propia, es decir, de forma privada, personal, manipulada. La palabra de Dios es palabra de Dios, por eso decimos palabra de Dios, ¿no? No es palabra humana y por tanto no procede de la voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y así como los pastores protestantes, que son mal llamados pastores, pero que son en realidad lobos vestidos de pastores, nos está diciendo San Pedro en ese mismo pasaje que así como ellos, que se declaran pastores o superapóstoles o superintendentes o evangelistas o profetas,
Hubo también en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, falsos profetas. Y dice San Pedro que así como ellos, también habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas, es decir, dañinas, y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. ¿Cuál es el final que les aguarda a todos estos fundadores de sus propios changarros, a los que les ponen por nombre iglesias cristianas? No la salvación. Una rápida destrucción es lo que les aguarda a ellos por haberse atribuido algo que no les correspondía y al haberse vuelto enemigos de Dios. Y sigue San Pedro diciéndonos: muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la fe será difamado. Miren cómo evidenciamos con tristeza que en los cultos protestantes, en los changarros protestantes, hay muchas personas que llenan esos garajes o esas trailitas o esos salones. Y eso no debe sorprendernos, porque ya San Pedro nos estaba diciendo 2000 años antes de los tiempos que estamos viviendo ahorita y 1500 años antes de que los primeros protestantes se empezaran a alejar de la verdadera iglesia, apostatando o renegando de la fe verdadera. Ya nos estaba advirtiendo y profetizando San Pedro que muchos iban a seguir ese libertinaje de las sectas y que por causa de ellos el camino de la verdad, la iglesia que es columna y fundamento de la verdad, sería difamado. Y nos decía también San Pedro ya desde esos tiempos, muy cercanos a la muerte y la resurrección de Cristo, muy cercanos a Pentecostés, que es cuando nació la única y verdadera iglesia pentecostal que somos nosotros, los cristianos católicos, que todos esos falsos maestros traficarían con ustedes por codicia, con palabras artificiosas. Y sabemos nosotros en estos tiempos del año 2019, del siglo XXI, que la razón fundamental por la que un hombre o una mujer se apartan de la verdadera iglesia de Dios y rentan un local, una casa, un changarrito, como decimos, y comienzan a predicar un evangelio diferente y a oponerse a la verdadera fe y a convertirse en enemigos de Dios. La razón fundamental por la que lo hacen es por el deseo de dinero, por la codicia. Y ya también eso estaba profetizado por San Pedro allá en su capítulo 2, en su primer capítulo de su segunda carta. Y dice San Pedro que para ellos desde hace tiempo la condenación no está ociosa, ni su perdición está dormida. En otras palabras, lo que les aguarda a todos estos pastores protestantes, fundadores de sus propias iglesias piratas con el falso nombre de iglesias cristianas, no es la salvación, no es la justificación como lo suelen decir, es la condenación y la perdición. Y apenas unos versículos más adelante, ya en el tercer capítulo de los versículos 15 al 17, nuevamente San Pedro nos está diciendo que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo la juzgamos como salvación, como lo escribió Pablo también, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Y sigue San Pedro diciendo, lo escribe también en todas las cartas, cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Cada pastor protestante, cada fundador de su propia iglesita, toma las Sagradas Escrituras y, como una persona ignorante en la fe, interpreta torcidamente las Sagradas Escrituras para su propia perdición y vende este mensaje
engañoso, artificioso, manipulado y satánico a todas las personas que son ignorantes y débiles, a quienes también entonces llevan a la perdición. Por eso al final de este pasaje, en el versículo 17 de ese capítulo 3, en su segunda carta, San Pedro nos está diciendo: ustedes pues, queridos, estando ya advertidos, vivan alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, se vean derribados de su firme postura. Ya nosotros estamos advertidos, ya sabemos que hay falsos pastores que están enseñando un evangelio que no es el evangelio de Jesús. Ya sabemos que hay hombres llenos de codicia que están atrayendo hacia la perdición y hacia la condenación a los creyentes en Cristo. Ya sabemos que hay falsos pastores que son en realidad ovejas que están devorando las ovejas del rebaño de Cristo, del único y verdadero rebaño de Cristo. Por eso tenemos que vivir alertas para que no nos dejemos arrastrar por el error de esos disolutos, de esos perdidos, de esos que ya están condenados si no se arrepienten, de tal manera que no nos derriben de nuestra firme postura en la fe. Esta importante enseñanza la encontramos en la Santa Biblia y, como decíamos, la tienen también los protestantes en sus Biblias Reina Valera o Traducción del Nuevo Mundo. Pero esta enseñanza bíblica no la escuchan ni la obedecen ellos, que no son ya cristianos, sino protestantes, apóstatas y anticristos. Y esa es una de las razones por las que hay tantas sectas, a las que ellos llaman iglesias cristianas, porque cada uno de ellos interpreta la Biblia a su voluntad, yendo en contra de la Biblia misma, según su propia conveniencia y movidos por su propio interés, que en la mayoría de los casos, en el 99.9%, es un interés económico. Ya nosotros habíamos estudiado bajo el tema de la sola gracia cómo Martín Lutero y después todos los otros protestantes de la mal llamada Reforma Protestante tomaron la enseñanza bíblica de la salvación como un regalo inmerecido de Dios para el ser humano y llevaron esta enseñanza hasta el extremo, hasta el punto de afirmar que ya una vez que la persona cree en Cristo, ya está plenamente y definitivamente salvada, sin que pueda ya hacer nada para perder esa salvación y sin necesidad ya de que tenga que hacer algo para corresponder a esa salvación ofrecida por Cristo. Y tan seguro estaba Martín Lutero de su propia salvación, así también de que bastaba solo la fe para obtener esa salvación, que el 1 de agosto de 1521 le escribió una carta a un amigo suyo llamado Melanchthon, en la que le decía lo siguiente: sé pecador y peca fuerte, pero confía y alégrate más fuertemente aún en Cristo, vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. Hay que pecar mientras vivimos aquí. Esta vida no es la morada de la justicia, sino que, como dice Pedro, ahí sí cita a Pedro ese sinvergüenza, ¿no? Estamos a la espera de cielos nuevos, de una tierra nueva en la que habite la justicia. Basta con que por la riqueza de la gloria hayamos conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este, es decir, del Cordero de Dios, no nos apartará el pecado. Ojo pues, incluso aunque forniquemos, es decir, aunque hagamos uso del acto sexual, que tengamos relaciones sexuales prohibidas y matemos miles y miles de veces cada día. ¿O es que crees que tan menguado es el precio de la redención de nuestros pecados pagado por tan grande y buen Cordero? Reza fuerte, aunque seas un pecador fortísimo. Martín Lutero con esto estaba entonces diciendo que no importaba si nosotros pecábamos, porque ya nosotros habíamos obtenido la salvación por el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y que por eso ya nada iba a alejarnos
de ese Cordero y de esa salvación que nos obtuvo el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso, aunque nosotros forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día, según Martín Lutero, ya no vamos a perder la salvación que nos logró Cristo en la cruz. ¿Será que de verdad la Biblia ofrece esa enseñanza tan horrible? Ya lo vamos a ver. Más adelante también Martín Lutero comentó en una disputa, en una discusión teológica que hubo entre teólogos en Alemania en 1518. La ley nos dice, haz esto, y eso jamás se hace. Aquí se está refiriendo Martín Lutero a la ley de Dios. La ley dice, haz esto, y jamás esto se hace. Dice la gracia, cree en Jesús, y todo ya está realizado. ¿Será que de verdad la Biblia nos dice que basta con creer en Cristo y que ya no necesitamos hacer nada más? ¿Que así de fácil ya entonces estamos salvados? Ya lo vamos a ver. La fe, según Martín Lutero, es el medio mediante el cual Dios aplicó el mérito de Cristo al pecador. Al creer la buena noticia del Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, el creyente se encuentra totalmente justificado ante Dios, porque la perfecta justicia del Hijo de Dios ahora es suya. Dios ya no ve al creyente en Adán el rebelde, sino en Cristo el obediente. De tal manera entonces que ya nosotros no necesitamos luchar, esforzarnos, sacrificarnos, obedecer el mandato de Cristo para ser justos en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Basta con la justicia de Cristo para ya nosotros entonces decir que estamos justificados porque creemos en Cristo, y eso es suficiente. Vamos a hacer una pausa como para relajarnos un poquito en torno a tantas herejías y tantas barbaridades que Martín Lutero predicó y enseñó y creyó, y que es lo que 502 años después de él, todos sus descendientes, que son todos estos pastores protestantes codiciosos, hombres llenos de amor por el dinero, siguen enseñando y siguen haciéndole creer a todas estas pobres almas ignorantes y débiles en la fe. Si me permites, hoy quiero hablarte, querido hermano, con atención. No me confundas con tus mentiras, que ya conozco mi religión. Tú criticabas a nuestra iglesia, nadie salía a defenderla. Por eso algunos su fe cambiaron, precisamente al no conocerla. Llegó la hora de responder a tus ataques contra mi fe. Ahora sí me estoy preparando y con valor la defenderé. Con mucho cariño para todos ustedes, de sus hermanos, los Amatulis. Tú que te encuentras en una secta y que de nuevo te bautizaron, recuerda bien y no te olvides, estás ahí porque te engañaron. Por eso quiero que tú me escuches, pues date cuenta que andas perdido. Regresa pronto a nuestra iglesia, pide perdón arrepentido. Llegó la
a tus ataques contra mi fe. Ahora sí me estoy preparando y con valor la defenderé. Llegó la hora de responder a tus ataques contra mi fe. Ahora sí me estoy preparando y con valor la defenderé. Así entonces, como lo decíamos al momento de introducir este tema del día de hoy, al hacernos esas preguntas tan importantes, fundamentales, si queremos vivir la fe cristiana, no según nuestra propia conveniencia, sino como nos lo manda Jesús, como es el deseo del Padre y la voluntad del Padre de los cielos. Debemos preguntarnos una vez más entonces, ¿es verdad que la Biblia enseña que basta solo la fe para que podamos ser salvos? Estos pasajes que vamos a traer a continuación son los pasajes que Martín Lutero utilizó para enseñar esta doctrina de demonios. Y son los mismos pasajes que los otros hijos del demonio, cada pastor protestante utiliza cuando quiere vender, porque es que la venden, a precio de diezmos, pactos, colectas, primicias, alianzas, etcétera, una salvación falsificada y engañosa que aleja de Dios y de su iglesia a todas aquellas almas que se dejan perder por todos estos guías ciegos, lobos vestidos de pastores. En el estudio bíblico de este hombre, de Martín Lutero, el primer protestante que fundó su changarrito, la iglesia luterana, empezó él a mirar las Sagradas Escrituras no ya a la luz de la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, como le encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, sino que desde su propia conveniencia, desde sus resentimientos en contra de la iglesia católica, del Papa, de la jerarquía de la iglesia, empezó Martín Lutero entonces a leer y a meditar las Sagradas Escrituras y encontró pasajes como los siguientes. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Pues no me avergüenzo del evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. Este pasaje efectivamente sí habla de la fe, pero no está diciéndonos que solo por la fe se salva o se justifica el hombre. Pero así lo entendió Martín Lutero y así lo comentó en la traducción de la Biblia que él hizo, y así ha pasado entonces esta enseñanza de Martín Lutero de generación en generación por espacio ya de 5 siglos, de 502 años. También Efesios 2, 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Este es uno de los pasajes que más confusión ha sembrado el demonio de Martín Lutero y en cada pastor protestante, porque habla de la salvación como un don fruto de la gracia que se acepta por la fe, y dice San Pablo, no por las obras, para que nadie se gloríe. Y cuando Martín Lutero entonces toma este pasaje fuera de contexto, cree que los cristianos católicos, que la Iglesia Católica ha enseñado siempre que la que la salvación se compra a través de las obras, lo cual no es en realidad una enseñanza de la Iglesia Católica, porque nosotros como cristianos católicos sí nos hemos ajustado plenamente a las enseñanzas bíblicas y de la tradición de los apóstoles por espacio de 2000 años. Es una mala interpretación fuera de contexto bíblico y teológico, como decíamos, en el cual Martín Lutero cayó como un error garrafal, inmenso de su propia creencia, que llevó después a que muchas otras personas se alejaran de la iglesia verdadera. También Romanos 3, 22 al 25. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre. Como la salvación es efectivamente una gracia gratuita de Dios, piensan ellos entonces, por el hecho de que se habla aquí de la fe, de que basta la fe para aceptar esa salvación que nos ofrece Dios en la persona de su Hijo Jesús, y por eso toman ellos este pasaje como uno de los fundamentos de su enseñanza demoníaca de que basta la fe para salvarse. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente se habla de la fe que nos lleva a la justificación, pero el gran error de Martín Lutero y después el de cada uno de los pastores protestantes y fundadores de sus propias iglesitas, de sus propios changarritos, es pensar que la fe a la que se refería San Pablo aquí era solamente la fe de boca, aquella por la cual tú profesas que Jesús es el Señor y ya entonces estás salvado. Gloria a Jehová, aleluya. Toman también los protestantes, así mañosos y mentirosos como son, el pasaje de Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, en el que dicen los judíos que escuchaban a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y digo que son muy mañosos porque toman nada más estos dos versículos de ese capítulo en el que de manera especial Jesús está hablando de su propia presencia eucarística como verdadero cuerpo y como verdadera sangre suyo, y que ellos no creen y que niegan y que no aceptan, y que se ha convertido, como lo encontramos en Juan 6:66, en la causa bíblica del desprendimiento de todos estos falsos cristianos, falsos creyentes, en torno precisamente a la negación de la presencia eucarística de Jesús en la Santa Misa. Toman nada más esos dos versículos del 28 al 29, pero pasan por alto todos los otros versículos en los que Jesús mismo, Cristo, de quien ellos supuestamente tomaron el nombre de cristianos, habla de sí mismo como pan y como vino, que se convierten en el cuerpo y en la sangre suyos, y que nos ofrece esto, la salvación y la vida eterna. No toman ellos en cuenta las enseñanzas de Jesús en los versículos posteriores, en los que el mismo Jesús está diciendo: yo soy el pan de vida. Versículo 48. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Versículo 51. Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Versículo 53. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Versículo 54. Y porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Versículo 55. ¿Cómo es posible que ellos recorten las sagradas escrituras a su conveniencia y construyan entonces una doctrina totalmente diferente a la doctrina de Cristo, fundamentados supuestamente en una fe que no es en realidad la fe de Jesús y de sus apóstoles? Por eso este tema tan importante vamos a seguir meditándolo en la sucesión de las siguientes catequesis, para que nos quede claro que la enseñanza de la sola fe no es una enseñanza bíblica. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vivan por favor su fe en la Santa Misa, pero también en el desafío de una vida dedicada a Dios, para que demostremos de verdad que somos cristianos al estilo de Jesús y no al estilo de nuestros intereses y de nuestra conveniencia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica.
y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.